Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga, buenos días, bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios. Es un privilegio enorme el que Dios nos concede esta mañana de poder conectarnos y llegar hasta donde tú te encuentras y poder trasladarte esta palabra, este pensamiento de parte del Señor. Hemos venido hablando acerca de los nombres de Dios, cómo Dios se revela o se manifiesta a la vida del hombre de acuerdo a la necesidad o al momento que el ser humano está atravesando. Esto quiere decir que Dios tiene un nombre para suplir cada necesidad que tú y yo estemos atravesando. Y hoy quiero hablarte acerca de Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que sabe proveer de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y esto está basado en el libro de Génesis, capítulo número 22 y versículo número 14, donde dice que Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esta historia es preciosa, maravillosa, porque nos narra cuando Dios decidió probar a Abraham, pidiéndole que le ofreciera a su hijo, al único, al que amaba, a Isaac, y que lo presentara en holocausto en el lugar que Dios le diría. No era la primera vez que Dios le pedía algo pero tan profundo a Abraham como lo que le estaba pidiendo. Ya en una ocasión anterior, en el inicio de su llamado, Dios le había pedido que saliera de su tierra, que saliera de su parentela y de la casa de su padre. Es decir, que dejara todo lo conocido para ir al lugar donde Dios le diría. Y Abraham lo hizo. Dios le había dicho que si lo hacía, lo iba a bendecir, haría su nombre famoso y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham comenzó a caminar por fe y con una promesa que él sabía que Dios le cumpliría. Y en ese camino, Abraham fue conociendo cada día más a Dios. Abraham fue un hombre de altares, un hombre de adoración, un hombre que caminó con el Señor en muchas situaciones diversas, pero en todas ellas conoció al Dios Todopoderoso. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando ya Abraham había recibido el cumplimiento de una de las promesas más grandes que él esperaba, que era el hecho de tener un hijo con su esposa, la cual era estéril, ahora Dios le dice para probarlo que se lo ofrezca, que le entregue aquello que Dios le ha dado. Esto muchas veces nos acontece cuando Dios nos prueba para ver si estamos dispuestos a entregarle al Señor aquello que Él mismo nos dio. Tenemos que recordar que nada tenemos de nosotros mismos, sino que todo nos lo ha dado el Señor. Abraham tenía que reconocer que él no podía de ninguna manera ser el padre de esa criatura si Dios no lo hubiera permitido. Pues resulta que la Biblia dice que lo tuvo a los 100 años de edad y que su esposa era una mujer estéril, también anciana, que ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Así que él tenía que comprender que Isaac era el producto de la mano poderosa del Señor, el producto del favor de Dios sobre su vida. Ahora Dios le está diciendo, entrégamelo, dámelo, ofrécemelo. Y Abraham, sin demorar en el tiempo, dice que se levantó muy de mañana. En el capítulo número 22 y versículo 1 en adelante, nos narra que Abraham se levantó muy de mañana, comenzó su camino hacia el lugar que Dios le iba a mostrar. Llevaba el fuego, llevaba la leña, llevaba todo listo, pero le faltaba el cordero. Cuando llegaron al lugar, cuando empezaron a subir al monte, dice la Biblia que Abraham le dijo a sus criados, esperen aquí, porque el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Así que Abraham interpretaba que el obedecer lo que Dios le pedía era un acto de adoración. Me llama la atención porque
muchas personas piensan que la adoración está relacionada al canto, a la música o a un tiempo determinado dentro de una congregación que le dedicamos a Dios en medio de las alabanzas. Pero eso no es cierto. Adorar es mucho más que eso. Adorar es una vida de rendición. Adorar es una vida de obediencia a Dios. Cada vez que obedecemos al Señor, estamos adorando a Dios. Por eso no solo cuando cantas, se adora cuando sirves, se adora cuando te congregas, se adora cuando pones en práctica la palabra, se adora cuando te rindes a la voluntad del Señor. Así que Abraham comienza a caminar sabiendo que él iba a adorar, pero también él hizo una declaración de fe, porque él dijo: el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Él sabía que tenía que presentar a su hijo en holocausto. La palabra holocausto significa ofrenda quemada. Es decir, él sabía que tenía que presentar a su hijo en sacrificio y luego prenderle fuego al sacrificio para que el fuego lo consumiera. Pero aún así, dice el libro de los Hebreos que Abraham sabía que aún de las cenizas Dios le podía levantar de nuevo a Isaac. Así que emprenden el camino, pero Isaac hizo una pregunta. Isaac preguntó: Padre, he aquí la leña, he aquí el cuchillo, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Qué pregunta más importante, porque muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿dónde está la provisión? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está lo que yo necesito para salir adelante? Y entonces Abraham le dice: hijo mío, Jehová se proveerá de cordero. ¿Qué manifestación o qué declaración más poderosa, llena de fe, llena de confianza, la que Abraham hace en ese momento? Porque Abraham lo que está declarando es: Jehová se proveerá, Jehová Jireh, Jehová será propicio, Jehová él hará, él dará. Entonces comienzan a llegar al lugar, levantan el altar. Y Abraham pone a Isaac sobre la leña, lo amarra, lo pone sobre la leña. Y cuando toma el cuchillo y lo levanta decidido a quitarle la vida a su propio hijo, se escucha la voz de un ángel que le dice: detente, no le hagas daño al muchacho. Ya veo que le temes a Jehová. Y en ese mismo momento, Abraham, cuando gira su rostro, mira que detrás de él estaba un carnero trabado en un zarzal. Era el reemplazo, el sustituto para Isaac. Era la provisión de Dios. Era justamente lo que Abraham había declarado: Jehová se proveerá de cordero. Así que Abraham, con un corazón alegre, saca a Isaac del altar y en su lugar pone a ese cordero, a ese carnero que estaba trabado en el zarzal, que era la provisión de Dios. Definitivamente esto tiene que ver también con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto tiene que ver con la provisión de nuestro Dios a favor nuestro. Eso quiere decir que nosotros estábamos representados en ese Isaac que debía morir por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de haber llevado una vida apartado del Señor. Pero Dios se proveyó de cordero. Dios se proveyó de ese sacrificio en lugar nuestro. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario porque el Señor proveyó de un sacrificio. Pero también la Biblia dice que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto quiere decir que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? La seguridad que debemos tener nosotros en que Dios proveerá, en que Dios suplirá, en que el Señor será fiel, es que ya nos dio lo más importante. Si no escatimó el dar a su propio Hijo, que era lo más difícil, lo más complicado que Dios podía dar al unigénito Hijo de Dios en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos dará las demás cosas? En pocas palabras, Abraham comprendió, estando en ese monte, que si Dios había sido capaz de dar un reemplazo para su hijo, entonces todo lo demás también sería suplido por el Señor. Por eso Abraham le puso nombre a ese lugar. Se le puso Jehová Jireh, o Jehová proveerá.
ese es el lugar donde Dios provee. Ese es el lugar donde Dios suple. Y es que en nuestra vida también cada uno de nosotros tiene un momento, tiene un episodio donde Dios suple o donde Dios cubre alguna necesidad. Nosotros necesitamos caminar con la comprensión de que si nos dio lo más importante, si suplió lo suficiente para pagar la deuda que teníamos, no una deuda de dinero, no una deuda económica, una deuda tremenda que era la deuda que teníamos por causa del pecado, la que no podíamos pagar de ninguna manera, pero Él proveyó para pagarla. Él proveyó para pagar la deuda espiritual. ¿Cómo no va a proveer para comer, para vestir, para vivir y para las demás cosas que necesitamos en la vida? Con esa comprensión es que nosotros debemos caminar y asimilar el nombre Jehová Jireh. Mi amado hermano, Dios ya proveyó para nuestra vida abundante. Dios ya proveyó el sacrificio. Dios proveyó todo en Cristo Jesús. La obra está completa. Él dijo, consumado es. Eso es, el precio está pagado. Él proveyó para que tú y yo estemos a cuentas con el Señor. Por eso, entre Dios y nosotros hay paz. Es shalom, que significa todo en paz, que significa nada roto, nada quebrado, sino que todo ha sido reconciliado en la persona de Jesús. Así que esta mañana me gustaría unirme en oración juntamente contigo para que podamos pedirle al Señor que nos dé esa comprensión, esa revelación, ese entendimiento de que Dios proveerá. Así como proveyó el recurso para estar a cuentas con Él, proveerá para todo lo demás. Proveerá para ese proyecto, proveerá para esa deuda, proveerá para ese problema de salud, proveerá para ese viaje, proveerá para que tú salgas adelante con todas las cosas, porque la parte más importante ya Dios nos la dio. Ahora también nos dará lo demás. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tus manos, que cierres tus ojos. Quieres ponerte de rodillas, hazlo como tú puedas y quieras en este momento. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta mañana gloriosa que nos has regalado. Señor, bendecimos tu nombre porque hoy podemos ver una vez más que tus misericordias son nuevas. Nos has provisto de un nuevo día, nos has provisto de los recursos necesarios, Señor, para emprender en este nuevo día. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos traiga la comprensión, la revelación, el entendimiento de tu nombre, Jehová Jireh. Señor, gracias por haber provisto para pagar nuestra deuda, Señor, que era impagable. Gracias por proveer de cordero. Gracias por proveer de sacrificio. Ahora, Señor, te pedimos también la provisión para todas las demás cosas, las cuales dice tu palabra, que tú, Señor, nos la darás juntamente con Cristo Jesús. Padre, hoy oro por cada uno de mis hermanos para que tenga la confianza en ti de que tú proveerás, Señor. Gracias te damos esta mañana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi amado hermano, si esta mañana te uniste conmigo en esta oración, lo más seguro es que a tu corazón comenzará a llegar la seguridad, la confianza de que Dios proveerá. En ese problema que tienes, Dios proveerá. En esa situación de salud, Dios proveerá. Él es Jehová Jireh, el Dios que lo suple todo y el Dios que provee para nuestra vida. Si te ha gustado el contenido de este programa, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal y comparte por favor este video con cuantas personas tú creas conveniente para ser de bendición para sus vidas. Y te recuerdo que cada mañana a las 5 de la mañana habrá un capítulo nuevo de tu programa Mi Despertar con Dios para iniciar el día de la mejor manera. Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.